Saludos. Esta es nuestra presentación para el segundo avance en el proyecto de mecánica cuántica avanzada. Recordemos que estábamos viendo un artículo que habla sobre el entrelazamiento cuántico entre partículas idénticas. Nosotros somos Carlos Andrés Blanco, Carlos Eduardo Díaz quien les habla y Rafael Andrei Vinasco. En el anterior avance hemos dado aspectos generales sobre lo que trata el artículo. Habla de primera cuantización, segunda cuantización. Vamos entonces a hablar sobre estos aspectos de una forma más profunda, ya dando unas definiciones claras sobre lo que es la separabilidad y sobre la noción de localidad de los operadores. En el anterior avance hablábamos de que podemos entender la noción de separabilidad de un sistema, en este caso de dos partículas idénticas, como la atribución de propiedades. Una propiedad se atribuye a un sistema si su valor esperado es 1. Entonces sabemos que esa propiedad está en el sistema. Pero entonces la propiedad que tenemos que construir tiene que ser simetrizada. En este caso vamos a preguntarnos si alguna de las dos partículas posee una propiedad asociada a un proyector P. Un proyector P que está construido a partir del espacio de Hilbert de una sola partícula. Veamos entonces qué significa este proyector simetrizado. Estamos preguntándonos en el primer término si la primera partícula tiene la propiedad sin importar si la segunda partícula tiene la propiedad. En el segundo término estamos preguntando si la primera partícula no tiene la propiedad y la segunda sí la tiene. Y en el tercer término estamos preguntando si ambas partículas poseen la propiedad. Por lo que el término en total quiere decir si alguna de las dos partículas tiene la propiedad, sin hacer distinción alguna sobre el sistema. Pero la atribución de una propiedad no es suficiente. Como tenemos un sistema de dos partículas, necesitamos atribuir dos propiedades y que ambas partículas posean cada una un conjunto completo de propiedades. Definamos entonces la noción de separabilidad en primera cuantización. La definición 1 dice: los constituyentes idénticos S1 y S2 de un sistema cuántico compuesto son separables cuando ambos constituyentes poseen un conjunto completo de propiedades. Entonces, primero necesitamos ver qué estados cumplen la primera ecuación, que es esta, pues de que alguna de las partículas posea un conjunto completo de propiedades. Eso será un requisito mínimo para la separabilidad. Veamos entonces qué estados cumplen el requisito mínimo para la separabilidad, que es la ecuación 1. Esos estados, según la proposición 1, son uno de los constituyentes idénticos de S, que está descrito por el vector de estado psi, tiene un conjunto completo de propiedades asociado a un proyector unidimensional P, si y solo si ese estado psi es obtenido por productos tensoriales simetrizados u antisimetrizados. Entonces, veamos la prueba de esta proposición. La primera parte de la prueba de esta proposición es buscar los estados a los que se le pueden atribuir propiedades a alguna partícula. En general, entonces un estado de dos partículas puede escribirse como combinación lineal de productos tensoriales escogiendo una base ortonormal, que es esta. Pues llamamos phi sub 0 al operador asociado al proyector P que hemos definido. Entonces, para satisfacer la ecuación 1, que es que el valor esperado de este operador simetrizado es epsilon sub P, sea 1, entonces vemos que para que eso se satisfaga, la acción de este operador sobre el psi sea como actuar una identidad. Para que esto ocurra, debemos entonces eliminar todos los términos que no contengan a phi sub 0. Vemos entonces que este último término, escrito sobre este estado psi en general, debe cancelarse, por lo que los coeficientes C sub y J deben ser 0 si I y J son diferentes de 0. Como segunda parte de esta prueba vamos a tener en cuenta la indistinguibilidad. Un sistema cuántico indistinguible debe cumplir que bajo intercambio de índices el vector de estado sea antisimétrico o simétrico. Simétrico para bosones y antisimétrico para fermiones. Hemos entonces para esta parte de la prueba escrito el vector de estado psi
factorizando el que phi sub 0 en este término y en este término. Entonces las etiquetas que tendremos que intercambiar es 0 por j en ambos términos. Entonces para tener la indistinguibilidad se debe cumplir esta restricción, que es dar una condición de simetría sobre los coeficientes de la expansión, el más para bosones y el menos para fermiones. Para entonces tomar los casos específicos de fermiones o bosones, separemos el término C sub 0, 0 phi 0 como la suma de estos dos términos, para que podamos factorizar este estado de esta manera. Entonces veamos el caso para fermiones. Como dos fermiones no pueden estar en el mismo estado, o C sub 0, 0 es igual a 0 por la condición de antisimetría, entonces vemos que directamente de esta forma de describir el estado psi, tenemos que psi es la antisimetrización de dos estados ortogonales, los cuales son este y este y phi sub 0. En el caso de bosones no hay restricción sobre el término con C0 sub 0. Entonces el estado es una simetrización de dos estados ortogonales, phi sub 0 y teta. Y teta está definido de esta manera. Este factor que se le pone aquí es para darle una normalización correcta al estado. Entonces concluimos así la prueba, ya que hemos demostrado que para fermiones y para bosones el estado completo es una simetrización o antisimetrización de dos estados. En el caso de fermiones serán ortogonales y esto va a tener fuertes implicaciones en la separabilidad. Bueno, entonces habiendo hallado la forma de los estados para fermiones y bosones, tal que a alguna de las partículas se le puede atribuir un conjunto completo de propiedades, entonces vamos a ver qué estados son separables. Para tener una separabilidad necesitamos que ambas partículas tengan un conjunto completo de propiedades, no solo una. En general entonces debemos encontrar otra proyección epsilon sub q, simetrizada claro, asociada a un operador q, a una proyección q, tal que el valor esperado de esa propiedad sea 1. Para fermiones el caso es sencillo, ya que en la ecuación 4 podemos escoger q igual a el proyector asociado a este estado. Entonces, escogiendo ese proyector, vemos que ya entonces un estado de dos fermiones es separable si, solo si es obtenido a partir de la antisimetrización de dos estados ortogonales. Es interesante entonces que en el caso de los fermiones, que alguna de las partículas posea un conjunto completo de propiedades implica que ambas partículas posean un conjunto completo de propiedades. Para bosones tenemos entonces que el caso no es tan sencillo como para fermiones. Debemos distinguir entonces tres casos. Primero, que los términos cruzados sean 0, CJ0 igual a 0. Entonces veamos. Significa que entonces tenemos al estado phi sub 0. No necesitamos encontrar otro proyector Q, ya que no hay otra propiedad. Entonces ya sabemos que ambas partículas poseen la propiedad phi sub 0. Entonces el estado por definición es separable. Un segundo caso sería que C00 sea igual a 0, por lo que el estado sería una simetrización de dos estados ortogonales. Entonces, similar al caso de los fermiones, podemos escoger un proyector simetrizado asociado a la propiedad Q, tal de que podamos probar la separabilidad. Entonces ese estado también es separable por el mismo argumento. Pero en general no tenemos una simetrización de dos estados ortogonales. Y en general entonces en este caso no podemos encontrar otro proyector Q tal de que su proyector asociado, simetrizado, tenga un valor esperado 1. O equivalentemente podemos buscar de una vez una multiplicación de los dos proyectores. Entonces no podemos encontrar eso. Entonces, en general, un estado como esos se encuentra entrelazado. Entonces, debido a las consideraciones dadas en el slide anterior de los tres casos, veamos este segundo corolario.
Un vector de estado psi de dos bosones es separable si, solo si, es obtenido de una simetrización entre dos estados ortogonales o es el producto tensorial del mismo estado, como es el primer caso.